Bien, vamos a grabar la solución de estos ejercicios bastante facilitos para el manejo de los moles, los gramos, las moléculas, todo esto que estamos viendo. Venga, pues vamos del 8, vamos a hacer del 8 al 18 y bueno, pues vamos a empezar por aquí. Nos dice en el primer lugar, el 8, dice ¿cuántas moléculas de butano hay en 6 moles del mismo de butano? Bueno, el butano en principio tiene una fórmula de C4H10, cosa que, bueno, en este caso no es relevante, ya que moles y moléculas podemos relacionar de cualquier compuesto, va a ser lo mismo sea el compuesto que sea. Tenemos 6 moles de butano, C4H10, si no lo sabemos da igual, y multiplicamos para pasarlo a moléculas, un factor de conversión, moléculas de butano, y abajo tenemos los moles, de tal manera que un mol de cualquier compuesto, cualquier sustancia, equivale al número de partículas 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Realmente un mol es la cantidad de sustancia que hay en estas moléculas, pero si relacionamos con moléculas siempre utilizamos ese número que, como sabemos, es el número de Avogadro, ¿vale? Bueno, voy a poner esto un poquito más fino. Vale. Bueno, pues aquí nos vemos los moles y los moles por aquí, 6, hacemos esta cuenta, ¿vale? Este cálculo son 3,6 por 10 elevado a 24 moléculas de metano que tenemos en esos 6 moles. Bueno, en este caso, si no hubiera sido metano, fuera cualquier otro compuesto, sería exactamente igual. Bueno, ese sería el 8. Vamos con el 9. Dice, ¿cuántos moles son 100 gramos de cloruro de bario? Bueno, decíamos que un mol es la cantidad de sustancia, ¿verdad?, que hay en un número determinado de partículas, en este caso de moléculas de dicloruro de bario, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dicloruro de bario, y esto se equivale con la masa molecular del dicloruro de bario expresada en gramos. Entonces, lo que tenemos que saber es esa masa molecular relativa. Vamos a calcular la masa relativa molecular del dicloruro de bario. Va a ser la siguiente, vamos a calcularla. Tenemos un átomo de bario y 2 átomos de cloro. Vamos a nuestra tabla periódica y vemos que un átomo de bario, lo vamos a mirar aquí, tabla periódica, vemos el bario, lo tenemos por aquí en los alcalino-térreos, 137,33 y el cloro 35,45. Bueno, pues esto lo trasladamos por aquí y tenemos 137,33 por 1, ¿vale?, como tenemos solamente un átomo de bario, y 2 por 35,45, que sería el cloro. Bueno, si sumamos todo eso nos quedan 208,23. Esto sería unidad de masa atómica, pero como ya estamos hablando de un mol, sería la masa, se corresponde con la masa molar, la masa de un mol. Por lo tanto, son 208,23 gramos cada mol, es decir, un mol de esta sustancia tiene 208,23 gramos. Por lo tanto, ahora ya sí, yo tengo 100 gramos del dicloruro de bario, multiplico por un factor de conversión, abajo los gramos de dicloruro de bario, arriba los mol, que es lo que estamos buscando, porque es lo que nos pregunta, ¿vale?, de dicloruro de bario. Y la relación entre gramos y mol nos lo da esta masa molar que acabamos de calcular. Un mol son 208,23, de tal manera que estos gramos se graban por aquí y me queda exactamente, si hacemos ese cálculo, nos quedan 0,48 mol de dicloruro de bario, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos otro. Vamos a por el siguiente, que es el 10. Bueno, pues es similar al anterior, en este caso incluso más sencillo, porque me dicen cuántos moles de átomos de aluminio hay en 135 gramos de dicho metal. Bueno, pues 135 gramos
de aluminio que tenemos, ¿vale? Por gramos de aluminio por abajo, mol de aluminio por arriba. ¿Y cuál es la relación entre gramo y mol? Pues esa masa molar atómica en este caso. Vamos a la tabla periódica a verla. El aluminio que lo tenemos por aquí, 27 aproximadamente, 26,98, 27. Un mol, por lo tanto, son 27 gramos de aluminio. Esto se nos va por aquí, 135 por 1,27, que nos salen 5 moles de aluminio. Estamos hablando que 5 moles de aluminio es exactamente lo mismo que 135 gramos de aluminio. Bueno, pues así de fácil. Vamos con otro. Bien, nos preguntan moléculas de propano que hay en 0,88 gramos del mismo. Vale, pues lo primero vamos a sacar, porque la vamos a necesitar, la masa molar para el propano, que nos da en la fórmula en este caso porque sí que es necesaria. Tenemos 3 carbonos y miramos en la tabla periódica, 3 por 12, que es el carbono, serían 36, y 8 hidrógenos, 8 por 1, ¿vale? Que es la masa del hidrógeno aproximadamente, 8, en total tenemos 44 gramos mol para el propano. Por lo tanto, bueno, pues se puede hacer de varias maneras. Yo lo voy a hacer paso a paso para que se vea. 0,88 gramos de propano lo voy a pasar lo primero a moles. En este caso multiplico por gramos de propano por aquí debajo en el factor de conversión y moles de propano por arriba, y la relación me la da esta masa molar que acabo de sacar. Un mol son 44 gramos, de tal manera que esto me lo quito por aquí. Hago la cuenta, este cálculo me sale 0,02 mol de propano, ¿vale? Si ahora este mol, estos 0,02 mol, lo pasamos a moléculas, pues 0,02 mol de propano por mol de propano abajo, moléculas arriba. En este caso me da igual que sean de propano o de lo que sea, porque esta relación es siempre la misma, me la da el número de Avogadro. Un mol 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, de tal forma que, si no me equivoco en las cuentas, esto sale 1,2 por 10 elevado a 22 moléculas de propano, ¿vale? Se podría haber hecho de una sola vez, poniendo los dos factores de conversión seguidos, o incluso, si alguien es capaz de verlo, lo pongo por aquí, por ejemplo, a la derecha. Yo podría haber puesto directamente, como aquí estamos viendo que un mol se corresponde con esos 44 gramos de propano y a la vez un mol de cualquier sustancia son estas moléculas, yo puedo relacionar para el propano que 44 gramos son estas moléculas, de tal manera que con un solo factor de conversión puedo pasar de gramos a moléculas. Lo haría diciendo que tengo 0,88 gramos de propano por factor de conversión. Como ahora quiero moléculas, arriba pondría moléculas de propano y abajo pondría los gramos de propano. Y como os he dicho antes, como 44 gramos es un mol y un mol son esas moléculas, pues es lo mismo que decir que 44 gramos de propano son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. De esta manera, si hacéis este cálculo, os sale exactamente el mismo resultado. Entonces, bueno, esto es en 2 pasos, esto es en 1, en ambos llegamos a la misma conclusión. Vamos con el siguiente, que es el número 12. Nos dice que cuántos átomos de hidrógeno hay en 3 moles. Bueno, pues muy fácil. Este lo voy a hacer con los dos factores de conversión encadenados, ¿vale? En principio tengo 3 moles de hidrógeno, ¿vale? Para pasarlo a moléculas, ¿vale? Pues tendría moléculas de hidrógeno por arriba, moles de hidrógeno por abajo, y la relación entre moles y moléculas, ya hemos dicho que siempre es la misma, nos la da Avogadro. Un mol 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Con eso ya he pasado los moles a moléculas. Podría sacar el resultado, ponerlo aquí, pero se puede hacer de otra manera, que es con otro factor de conversión, y ahora esas moléculas
moléculas de hidrógeno, vamos a pasar a átomos. Fijaos que en la propia fórmula del hidrógeno molecular nos está diciendo que hay 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, pues arriba pondríamos los átomos de hidrógeno y le decimos que hay 2 átomos de hidrógeno en una molécula de hidrógeno, ¿verdad? Las moléculas son 2 átomos de hidrógeno enlazados, ¿verdad? De esta manera, forma covalente. Pues ahí lo tendríamos de esta forma, moléculas y moléculas se miría, y me quedaría pues 3 por 6, que serían 1,8 por 10 a la 24, y eso por 2, que serían 3,6 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno, si no me he equivocado en el cálculo, ¿no? 18, 1,8, 3,6. Bueno, pues muy facilito. Vamos a seguir ya con los demás. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí el ejercicio que acabamos de hacer, que es el 12. Vale, pues vamos con el 13. Venga, vamos a ver. Dice, tenemos 2 moles de trióxido de azufre. ¿Cuántas moléculas tienen? Bueno, apartado A, 2 moles de trióxido de azufre por, me están pidiendo las moléculas, daría igual a aquel compuesto, pero lo ponemos y me están dando los moles. De tal manera que la relación me la da Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Esto se me va y me quedan 1,2 por 10 elevado a 24 moléculas de trióxido de azufre. El apartado B, una vez que tenemos las moléculas, me piden los átomos de azufre. Bueno, pues lo voy a hacer, pero si os dais cuenta, en la molécula hay un átomo de azufre por molécula, luego va a haber los mismos átomos de azufre que moléculas, pero no obstante lo hacemos. Tengo 1,2 por 10 a la 24 moléculas de SO3 por factor de conversión, átomos de azufre arriba, moléculas de SO3 abajo. Hay un átomo de azufre por molécula, por lo tanto pues se nos queda todo. El resultado es exactamente lo mismo. En cuanto al número, 1,2 por 10 a la 24 átomos de azufre tendríamos ahí. Y por último nos piden los átomos de oxígeno. Bueno, pues es exactamente igual que el B, 1,2 por 10 a la 24 moléculas de SO3 por, y ahora lo que hacemos es, arriba en vez de átomos de azufre, lo que me están pidiendo son átomos de oxígeno. Pues relacionamos átomos con moléculas de SO3 y vemos pues muy fácilmente, ¿verdad?, que hay 3 átomos de oxígeno por cada molécula, de tal forma que se me quedan 3,6 por 10 a la 24 átomos que tengo yo en esos 2 moles de azufre. Tengo átomos de oxígeno. Ahí arriba no lo he puesto, estos son átomos de azufre. Bueno, pues ya está. Vamos con el siguiente, que es igual, pero con un apartado más. En vez de moles nos dan gramos, o sea que hacer un primer apartado, pasar de gramos a moles. Bueno, lo primero, como nos dan gramos y nos piden moles, pues vamos a necesitar la masa molar del N2O3. La hago ya por aquí y así ya lo tenemos para luego. La masa será 2 átomos de nitrógeno. Si miráis la tabla periódica, el nitrógeno tiene una masa atómica de 14, por lo tanto tenemos 28 por un lado, y 3 átomos de oxígeno. Si miráis, el oxígeno tiene 16, serían 48, ¿verdad? 18, 48. Estos serían 76 gramos por mol en esta sustancia que tenemos, que es el gas trióxido de nitrógeno. Bueno, pues ya que tenemos eso, vamos a ver lo primero, el apartado A. ¿Cuántos moles tenemos? Pues partimos de 38 gramos, multiplicamos por factor de conversión, mol de N2O3 arriba, y lo que tenemos que son los gramos de N2O3 abajo. La relación entre gramo y mol me la da esa masa, ¿vale?
esa masa molar. Un mol son 76 gramos de esta sustancia. De tal manera, 38 por 76, tengo 0,5 mol de N2O3. Una que tengo los moles, pues ya es como en los ejercicios anteriores. El apartado B me pide las moléculas, pues 0,5 mol de N2O3 por factor de conversión, mol que me dan abajo, moléculas que me piden arriba, y tengo la relación con el número de Avogadro. Por aquí la tenemos. Esto nos queda aproximadamente 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de N2O3. Y bueno, pues átomos de nitrógeno y oxígeno, igual que el ejercicio anterior, pues ya una vez que tengo las moléculas, 3,011 por 10 a la 23 moléculas de N2O3, vamos a contar los átomos de nitrógeno, a calcular moléculas de N2O3 que me dan por abajo, átomos de nitrógeno que me piden arriba, y vemos que en la molécula de N2O3 hay 2 átomos de nitrógeno. Multiplico y me queda 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno que tengo en este medio mol, en estos 38 gramos de este gas. Y por último, bueno, pues me piden también los átomos de oxígeno que hay pues en esas moléculas. 3,011 por 10 a la 23 moléculas de N2O3 que tenemos por... Bueno, y la relación átomos de oxígeno que me piden, moléculas de N2O3 que tenemos, en cada molécula de N2O3 tenemos 3 átomos de oxígeno, de tal manera que multiplicamos y me quedan 9,033 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Bueno, pues eso serían el ejercicio 14. El 15 es exactamente igual, pero con otro compuesto. En este caso es propano, pero si nos damos cuenta, pues nos están pidiendo lo mismo, es decir, el procedimiento es exactamente igual. Vamos con él. Lo sacamos por ahí en otro ejercicio, pero lo sacamos otra vez aquí. La masa molar del propano, tenemos 3 átomos de carbono, es decir, 3 por 12, 36. Esto lo sacamos de la tabla periódica. 8 átomos de hidrógeno, 8 por 1, que es 8, sumamos todo, y tenemos 44 gramos mol como masa molar. Y venga, pues lo primero los moles en esos 132 gramos de propano por, bueno, gramos de propano que nos dan por abajo, mol de propano que nos dan por arriba, que nos piden por arriba. Un mol son 44 gramos, que si hacemos la división nos sale exactamente 3 moles de propano. Y ya una vez que tenemos estos moles, pues el resto exactamente igual. B, 3 moles de propano por factor de conversión, moléculas arriba de propano, moles abajo de propano, C3H8, un mol, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Hacemos ese cálculo y nos da 1,8 por 10 a la 24 moléculas de propano. Vale, bueno, y estas moléculas que tenemos aquí en el apartado C y D ya nos piden átomos de carbono y átomos de hidrógeno, ¿vale? Bueno, no lo hago para no perder más tiempo. Haríamos estas moléculas, haremos un factor de conversión, multiplicamos por 3 y eso nos quedaría 5,4. Doy el resultado, aunque ya no lo hago porque es muy fácil, ya lo hemos hecho varias veces. Átomos
de carbono, y si nos preguntan luego los átomos de hidrógeno, pues serían esas moléculas, pero multiplicadas por 8 átomos de hidrógeno que hay en cada molécula, y entonces eso me quedaría exactamente 1,44 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. Bueno, no lo hago, pero muy facilito. Ese sería el 15. Y bueno, los que quedan son igual o muy parecido a lo que pasa. Bueno, lo primero que nos preguntan aquí es ¿cuál es la masa molar del oxígeno? Bueno, voy a llamar a esta pregunta la A, pues masa molar del oxígeno, ¿vale? Pues 2 por 16 gramos mol, que es cada átomo de oxígeno, 32 gramos mol. Si no nos lo preguntan, pues lo tenemos que... bueno, en este caso sí, lo tendremos que hacer para el final. ¿Cuántas moléculas hay en 0,5 mol? Bueno, pues ese ya hemos el apartado B, y 0,5 mol de oxígeno o de lo que sea por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno que hay en un mol de oxígeno, y como multiplicar por 0,5 lo mismo que dividir entre 2, me queda 3,011 por 10 a la 23 moléculas de O2. Dice que cuántos átomos de oxígeno hay. Bueno, pues si tenemos esas moléculas y hay 2 átomos de oxígeno por molécula, pues llamo a este apartado el apartado C, pues tenemos 3,011 por 10 a la 23 moléculas de O2 por 2 átomos de oxígeno que hay en cada molécula de O2, ¿no? Bueno, pues 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y ahora el último apartado, que voy a llamar apartado, dice cuál es la masa de ese medio mol, ¿vale? Pues la masa, en este caso ya sí que necesitamos este primer apartado, voy a llamar a este el D, pues en ese caso 0,5 mol de O2 por gramos de O2 que me están pidiendo, mol de O2 abajo que me están dando, y un mol hemos visto aquí que son, para el caso del oxígeno, 32 gramos, de tal manera que esto me quedan 16 gramos de oxígeno, sería ese medio mol. Bueno, pues ese es el 16, y los otros que quedan pues muy parecidas. En este caso trabajamos con el dióxido de carbono. Bueno, lo primero que voy a hacer antes de nada, aunque no me lo preguntan explícitamente, en este caso pues voy a calcular la masa molar del CO2. Tenemos un carbono, por lo tanto 12, 1 por 12, 12, y 2 oxígenos, 2 por 16, 32. Sí, 32. Si lo sumamos tenemos 40, estos son 2 oxígenos. 44 gramos cada mol, ¿vale? Ya que lo tenemos ahí para utilizarlo. Dice, ¿cuántas moléculas hay en 20 moles de CO2? Voy a llamar este el apartado A, pues 20 moles de CO2 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2 que hay en cada mol de CO2, por lo tanto esto con esto se me va y me quedan 1,2 por 10 elevado a 25 sería en este caso moléculas de CO2. Bien, ¿cuál es su masa? Bien, pues la masa, entonces los gramos me están pidiendo, ¿verdad? Pues ahora ya sé que necesitamos este dato, ¿vale? 20 moles de CO2 por gramos de CO2 arriba, mol que me están dando de CO2 abajo, y la relación la tengo aquí, 44 gramos de CO2 es un mol, de tal manera que esto sería 880 gramos de CO2 que tengo en esos 20 moles. ¿Y cuántos átomos de carbono y de oxígeno? Bueno, pues como tengo las moléculas aquí, ya no lo voy a hacer, ¿vale? Porque es inmediato.
los átomos de carbono, como hay un átomo de carbono por cada molécula, pues habrá 1,2 por 10 a la 25 átomos de carbono, y de oxígeno pues habrá el doble, ¿verdad? Habrá 2,4, porque hay 2 átomos de oxígeno por cada molécula, pues 2,4 por 10 a la 25 átomos tendremos de oxígeno. Bueno, pues ahí tenemos el ejercicio al completo, muy fácil, son todos muy repetitivos, por eso se llaman ejercicios, ¿verdad? Hay que ejercitar. Bueno, y el último, pues, con butano. En este caso, pues, bueno, voy a poner ya directamente o muy rápidamente. El butano, como nos van a pedir la masa, calculo su masa molar. La masa molar del butano tengo 4 y 10, 4 por la masa del carbono, que son 12, 4 por 12 son 48, y 10 por el hidrógeno, que es 1, serían 10. Por lo tanto, tenemos 58 gramos mol, que es la masa molar del butano, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya si tenemos, llamo esto, bueno, nos piden la masa lo primero, pues la masa será 20 moles de butano por, y es lo que acabamos de calcular ahora, que son, tengo 58 gramos de butano en cada mol, por lo tanto esto me queda 116.160 gramos de butano, si no me he equivocado, y número de átomos de carbono e hidrógeno. Pues lo primero que tengo que hacer para saber los átomos sería calcular las moléculas. Entonces, si tengo 20 moles de butano por 6,022 moléculas de butano que hay en cada mol, y ahora voy a encadenar otro factor de conversión para los átomos de carbono, 4 átomos de carbono que hay en cada molécula de butano, ¿vale? O sea, de esta manera moles con estos moles se me van y moléculas con estas moléculas se me van, pues me quedaría, es el número de Avogadro por 80, por 20 y luego por 4, pues 4,8 por 10 a la 25 átomos de carbono. Y por último, para los átomos de hidrógeno harían lo mismo aquí, pero aquí en vez de 4 átomos de carbono pondríamos 10 átomos de hidrógeno por cada molécula de butano, y el resultado en ese caso nos quedaría 1,2 por 10 elevado a 26 átomos de hidrógeno, ¿vale? Bueno, pues esos son estos ejercicios corregidos, muy facilitos, simplemente para que cojamos manejo y sobre todo también con la calculadora, saber hacer estos cálculos con números con notación científica, el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Venga, un saludo, hasta luego.